Sí, hoy es el quinto día del mes hebreo de Av, el mes de Leo. Y gracias. Es el aniversario de partida, el aniversario que salió de este mundo, un gran cabalista que se llamó Isaac Luria, de bendita memoria. Esto ya hace casi 500 años, 450 años. Y realmente todo lo que hoy podemos entender y saber de Kabbalah es gracias a él. Vamos a prender una vela para conectarnos con su alma y decimos Vizehutó, lo voy a decir en hebreo. Vizehutó Shel Rabbi Yitzhak Luria, Laria Kadosh, Tagen Aleinu ועל כל עמו ישראל, זכותו תגן עלינו ועל כל עמו ישראל vino amén. Por el mérito de esta alma tan grande, de la cual vamos a hablar hoy, sea la voluntad del Creador de llenarnos de protección y de cuidado. Isaac Luria, que es, después de Rabbi Shimon Bar Yochai, quizá el cabalista más renombrado. No es el único, desde luego, pero es el cabalista más renombrado. Él desarrolló todo un sistema y la verdad, él no escribió nada, más que unos cuantos himnos para el Shabbat. Y sin embargo hay volúmenes enteros de su obra, porque él tuvo un alumno y él dijo: yo vine aquí nada más para enseñarte a ti, que se llamó Rabbi Haim Vital, de bendita memoria, quien ni siquiera fue él el que registraba todo, sino era su hijo, el hijo de Haim Vital, Rabbi Shmuel Vital. Ellos eran originarios de Damasco y vamos a hablar un poquito de toda la historia y de todo la contribución, pues prácticamente inconcebible de este gran cabalista. En primer lugar, tenemos que hablar de su nacimiento. Su padre, de bendita memoria, era el Rabbi Shlomo Luria. Su familia venía de Europa. De hecho, hay quien dice que el nombre Luria tiene que ver con el río Loire de Francia y que vienen de esta sección, de esta zona, posiblemente de Francia. Y Rabbi Shlomo Luria emigró a la tierra de Israel allá en el siglo XVI y ahí se casó con una mujer de origen sefaradí. La madre de Isaac Luria era de origen sefaradí, de hecho era sobrina de un gran rabino de Egipto, Rabbi Moshe Francis, de bendita memoria, que no solo era el gran rabino de la comunidad de Egipto, era un gran sabio y un gran donador, un gran beneficiario de toda la comunidad. Benefactor, no beneficiario, benefactor de la comunidad judía de Egipto, en particular del Cairo, que en ese tiempo era una comunidad
muy fuerte, con enorme contribución a todo el estudio de la espiritualidad. Y se nos dice que, bueno, el día que nació Rabbi Isaac Luria, de bendita memoria, su padre tuvo esta visión enaltecida en donde el profeta Elías le dijo que este niño que acababa de nacer iba a ser un ser especial, un alma elevadísima que iba a revelar los secretos de la Torá, y que él vendría a la circuncisión que se haría justamente 8 días después. Así que, bueno, esta fue la primera noticia que el padre de Isaac Luria recibió con respecto a esta alma elevadísima que era su hijo. Y en efecto, llegó el 8º día, eran los preparativos. Esto, por cierto, estamos hablando de la ciudad de Jerusalén. Isaac Luria nació en la ciudad de Jerusalén. Y estaban todos los preparativos para la ceremonia muy importante del Brit Milá, de la circuncisión. Y desde luego el padre pues tiene que ser el que da pie a que empiece la ceremonia. Todo el mundo esperaba, y ya se habían reunido todos, unos hasta allá se estaban yendo porque no empezaba, y se le notaba que Rabbi Shlomo estaba muy inquieto y empezó inclusive a hacerse las lágrimas. De repente se le vio sonreír profusamente. Ahora sí empezamos. Y tiempo después confesó que justo él esperaba que el profeta Eliyahu Anabí, viniera a la circuncisión de su hijo. Si como no llegaba, pues no tenía yo la anuencia de empezar con el evento hasta que él llegó. Y fue el mismísimo profeta Elías, que se le dice que es el ángel del Brit, el ángel de la circuncisión, quien fue el mismo, pues prácticamente Sandak quiere decir padrino, el propio padrino espiritual de Isaac Luria. Y así, bueno, es como empieza esta vida maravillosamente elevada de este ser. Cuando era pequeño, era sorprendente su capacidad para retener los conceptos más profundos. Era un niño muy joven y tenía estos conceptos elevadísimos de los secretos profundos de la Kabbalah. Así como son las cosas con gente extraordinaria, el padre de Isaac Luria fallece y deja a la familia pues en condiciones económicas difíciles. Es ahí cuando entendemos que un tío de la madre de Isaac Luria, un tío abuelo, el Rabbi Moshe Francis, de bendita memoria, los invita a que se trasladen al Cairo, y él, sabiendo de las aptitudes tan especiales de este sobrino, decide él ser su mecenas. Y en Egipto, Rabbi Isaac Luria tuvo grandes maestros que desde un principio, desde que él era muy joven, estuvieron al cargo de
de enseñarle y de aprender con él. Y así creció el joven Isaac. Y hubo un momento en que se casó muy joven. Y se dice que su vida era muy ascética, él no hablaba mucho. Y que en realidad, en cuanto empezó a ser cercano a la mayoría de edad, empezó a retirarse toda la semana, desde el domingo en la mañana hasta el viernes. Se retiraba, dicen, en un lugar aislado, cerca del río Nilo. Hay quien dice que era una isla en el río Nilo, donde tenía una pequeña covacha ahí, donde se dedicaba a estudiar y meditar. Y solo regresaba a su casa con el advenimiento del Shabbat. Y bueno, todo el mundo ya desde entonces quedaba muy sorprendido por esta sabiduría, estos secretos maravillosos que él revelaba. Llegó el tiempo en que él decidió, junto con su familia, regresar a la tierra de Israel. Aproximadamente tenía 35 años. Y regresó en particular a la ciudad galilea de Tzfat, Safed, que era este lugar en donde se había reunido un grupo maravilloso de sabios cabalistas. Y este grupo estaba comandando en ese momento por el gran cabalista Rabí Moshe Cordovero, de bendita memoria, un maestro excelso y supremo, ¿verdad? Pero también estaba Rabí Yosef Karo, por ejemplo, entre otros. Rabí Yosef Karo, sabemos, es el que reveló el Shulchan Aruch, todo el aspecto legislativo. Rabí Yosef Karo venía inclusive directamente desde España. Había sido el tiempo de la expulsión de los judíos de España, y él emigró de España y llegó ahí a Safed. Y había otros grandes cabalistas, Rabbi Alcabetz, otro enorme cabalista. Todos ellos pertenecían a este grupo de Mekubalim, de cabalistas, de seres enaltecidos que profundizaban en los secretos de la Torah. Y llegó Yitzhak Luria y todos se dieron cuenta de su elevación. El primero de ellos, el gran maestro, el Ramak, Rabí Moshe Cordovero. Y él inclusive dejó dicho, sin que él supiera, él sintió que su muerte se aproximaba, y le dejó dicho a este grupo de maravillosas luminarias espirituales, que eran los alumnos de este grupo de cabalistas, les dijo que él iba a partir en algún tiempo, y solo aquel que viera una presencia de luz que estuviese al frente de su digamos, del acompañamiento mortuorio en donde iba su cadáver, y que se diera cuenta de esta presencia luminosa, ese es el que debería de ser el que encabezara al grupo. Rabbi Isaac Luria estuvo quizá escasos 13 o 14 meses estudiando con este gran maestro, el Rabí Moisés Cordovero, de bendita memoria. Y en efecto, después de este tiempo, el Ramak, que es así como se le conoce, Rabí Moisés Cordovero, es la abreviatura, él
fallece. Y Itzhak Luria se da cuenta de esta luz que va escoltando el cortejo mortuorio de su maestro, y les dice: todo el mundo puede ver que va lo que está pasando aquí con nuestro maestro. Y la verdad es que entonces todos supieron, porque nadie lo veía, y él no había estado en el momento en que el Ramak había dicho: el que vea tal fenómeno es el que va a continuar a la cabeza de este grupo. Así que todos, sin chistar, dijeron: es Rabbi Itzhak quien debe continuar como líder de este grupo. Y en efecto, Itzhak Luria continuó al frente de este grupo solo unos meses más. Él murió a los 38 años, un año y medio después de su maestro. Y en ese año y medio reveló todo lo que está escrito en esta obra completísima que se llama Kitvei Ari, los escritos del Ari, que Itzhak Luria, la abreviación de su nombre es el Ari Akadosh, que pudiera entenderse como el león sagrado. Ari en hebreo es león, pero también es el acrónimo de su nombre. Elohim Rabbi Itzhak. Eloquí Rabbi Itzhak, que quiere decir el divino Rabbi Itzhak. Hay quien dice que es Ashkenazí Rabbi Itzhak, que quiere decir que él era de origen europeo, y por eso le pusieron Ashkenazí, no sefaradí, Ashkenazí Rabbi Itzhak. Pero en realidad Ari quiere decir Eloquí Rabbi Itzhak, el divino, el enaltecido Rabbi Itzhak. Y todo su grupo, así como le decían el Ari, que quiere decir el león, Arié, le decían los Gurim, los cachorros del león, ¿sí? Y había ahí luminarias maravillosas. Y cada experiencia junto con el maestro era enaltecedora. Él acostumbraba a dar sus clases y tener rezos en 2 sinagogas que hasta el día de hoy existen en la ciudad de Safed. Una de ellas es la sinagoga sefaradí y la otra es la sinagoga ashkenazí. Y él fue el que unificó estos aspectos. Y hoy por hoy tenemos un sistema de rezo que se llama Nusach Ha'ari, que es la costumbre, el uso del Ari, que es mayormente un rezo sefaradí, pero que tiene algunos ingredientes ashkenazíes. Y es esta amalgama en el orden, en la plegaria y sobre todo, en la kavaná, lo que se llama la intencionalidad, el enfoque, la meditación de cada parte del rezo que hace la experiencia del rezo algo tan enaltecedor, algo en donde se hace un verdadero contacto con la fuerza divina. Hay tantas historias que se cuentan donde se dice que Itzhak Luria llevaba a su grupo de estudio, por ejemplo, ahí cerca donde vivían, que era el gran cementerio histórico de Tzfat, y él iba señalando en cada tumba quién estaba, porque había tumbas que no estaban marcadas, y él señalaba: aquí está este rabí, aquí está otro, y esta es la encarnación de este, y esta es la encarnación de aquel, y en fin, una serie de percepciones maravillosas que él tenía, ¿verdad? Cada uno de sus alumnos le decía:
de dónde habían venido, cuál era su encarnación previa y cuál era el trabajo que tenían que hacer, cuál era el trabajo espiritual que tenían que hacer. Inclusive estaba allí, que era mucho mayor que él, el Rabí Yosef Karo, de bendita memoria, que él fue el gran revelador de todo el aspecto de la halajá, de la parte legislativa revelada de la Torá, y que él quería estudiar con el Ari. Y aunque tenía muchos conocimientos de los secretos y de la Kabbalah, sin embargo, el Ari se dice que repetidamente se opuso a que Yosef Karo entrara a sus clases. Le decía, no es para ti, hasta que tal fue la súplica de este maestro, que era mucho mayor que él, que dijo, bueno, puedes venir. Y cuenta la historia que todas las veces que Yosef Karo asistió a las clases de Isaac Luria, quedaba profundamente dormido. Y decía, es que no es lo que le corresponde a él estudiar. Y sin embargo, bueno, le daba desde luego su lugar, y hasta que Yosef Karo entendió que su misión no es que no tuviera el que saber los secretos, de hecho sabía muchos de estos secretos, pero su misión era concentrarse en revelar esta obra llamada el Shulchan Aruch, que se llama la mesa puesta. Quiere decir, es toda la legislación lista para ser entendida por cualquier persona, con respecto a cuáles son los mandatos, cuáles son las acciones cotidianas que se tienen que llevar a cabo con respecto a los diferentes momentos de vida. Y este es el Shulchan Aruch, que fue revelado por Rabbi Yosef Karo. Se cuenta además que había este alumno privilegiado, que era Rabbi Haim Vital, de bendita memoria, que había venido de Damasco y se estableció justamente aquí en la ciudad de Tzfat. Y era un gran sabio, y repetidamente se nos informa que Isaac Luria le decía a Haim Vital que la única razón por la que él había venido a esta vida, había sido encarnado, es para revelarle todos los secretos a él, y que esto solo podría dárselo a él. No podía revelar todos los secretos, los más profundos, a todas las personas, sino únicamente a él. Y se nos cuenta que hubo un momento en que, por cierto, se dice que el Rabí Haim Vital tiene un carácter fuerte, y que de repente tenía que corregir mucho el tema del enojo, y esto se lo hacía patente una y otra vez el Ari Kadosh. Pero también le decía que tenía que ser muy cuidadoso con estos secretos más profundos que le revelaba a él y que no podía revelar a otros, pero que tampoco podía él anteponerse, el Ari no podía anteponerse a ninguna petición de su alumno Haim Vital. Por decreto divino él no podía decirle no. Y cuando Haim Vital decía, maestro, revélame tal o cual secreto, él tenía que revelarlo. Y se nos dice que en algún momento estaba en presencia de otras personas que no eran dignas de escuchar estos secretos. Haim Vital le dijo, maestro, revélame tal y cual secreto. Y lo tuvo que hacer. Y dice que en ese momento sobre su cabeza cruzó un cuervo negro, anunciándole que había transgredido algo muy importante al haber revelado secretos que solo eran para Haim Vital, y que habían estado ahí otras personas que no eran meritorias de la revelación de estos secretos, y que por ello algo nefasto había ocurrido en su vida.
Y se cuenta la historia de que cuando Isaac Luria, además de que él había percibido y había entendido, porque él lo veía todo y tenía una percepción de todos los mundos, cuando él llegó a su casa esa tarde, esa noche, resulta que su hijo había fallecido. Este fue el anuncio nefasto que vino a darle esa ave de mal agüero, digamos. Y la razón es que él reveló secretos a quienes no eran dignos. Y uno en estos casos se pregunta, bueno, pero hay gente tan elevada, tan maravillosa, tan santa, que hace una diferencia para toda la humanidad, ¿por qué tiene que enfrentarse a una situación tan severa por algo que podríamos decir no es tan severo? No reveló secretos, y además no porque él quiso, sino porque su alumno se lo pidió, y este alumno él sabía que no le podía negar nada. Y entendemos que esto es un mensaje para quienes en un momento dado van avanzando en el camino espiritual, para entender que, claro, hay muchas más bendiciones, hay muchas más privilegios de aquellos que tienen el mérito de acceder a los secretos, pero también hay mayores demandas. Y algo que pareciera sencillo para una persona que no tiene estas responsabilidades resulta muy comprometedor para gente de mayor calibre espiritual. Y entonces ciertos aspectos que pudieran verse como no tan importantes son sumamente importantes para aquellos que han alcanzado niveles muy elevados, y los efectos entonces también son contundentes y muy importantes. Y está bueno, es una de las historias dramáticas, ¿verdad?, en esta relación entre Isaac Luria y su alumno predilecto, Rabbi Haim Vital, de bendita memoria. Se dice que cuando Isaac Luria dormía en estas horas del Shabbat, en donde es conducente dormir para elevar el alma durante la tarde del Shabbat, él no dejaba de hablar y de revelar secretos. Y entonces estaba Haim Vital y su hijo Shmuel muy atentos, y claro, como era Shabbat no podían escribir, pero inclusive Shmuel tenía esta memoria privilegiada y se acordaba de todos estos mensajes maravillosos que salían de la boca de Isaac Luria. Se cuenta que en algún momento hubo un descuido y despertaron a Rabbi Alari en una de estas, y les dijo: ¿saben? Lo que acaban de hacer es impedir que yo revele cientos de años de secretos. Lo que acaban ustedes de hacer, que me despertaron donde mi alma estaba conectada en otras esferas, y no pude revelar estos secretos. Es como si tuviéramos que esperar otros muchos decenas de años para volver a tener esta oportunidad. Tal era el nivel de elevación de todos estos secretos que revelaba el gran cabalista Rabbi Isaac Luria. Hay muchas historias maravillosas. Por ejemplo, se nos dice que un día, un Shabbat, en la mañana, les dijo a sus alumnos: hoy van a venir con nosotros todos los grandes patriarcas de nuestro pueblo, y nos acompañarán aquí en este servicio de Shabbat, y yo iré nombrando su ascenso a la Torah.
Y así empezó nombrando a los patriarcas. Y se dice que conforme nombraba a Abraham, Isaac, Jacob, cada uno de los representantes de los carruajes de las 7 sefirot, de repente por la entrada se manifestaba un ser maravilloso que adquiría una condición humana muy iluminada y muy brillante y pasaba y ascendía a la Torá. Y lo único que les dijo es que no podían hacer ningún comentario, que tenían que estar absolutamente callados. Y así empezó el servicio del Shabbat y empezó el ascenso, la saliot a la Torá, y empezó Abraham, Isaac, Jacob. Por alguna razón pues no empezó con un Cohen y un Leví, sino empezó con los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Claro, ¿quién podría negarle la primera aliyá a Abraham Avinu, a Abraham nuestro patriarca, ¿no? Y así, hasta que el último era pues obviamente la sefirá de Malhut, David Amelech. Y entonces llamó a David Amelech, y cuando entró, dice que uno de los alumnos, no se nombra cuál, estalló en un júbilo tal después de ver todo eso que había sucedido allí, que echó una gran carcajada, ¿no? de entusiasmo, de éxtasis. Y ahí se acabó todo. Ya no se vio más. Ese tipo de situaciones se veía, ¿no? Otro de las historias que se cuenta es que estaban todos los alumnos de Isaac Luria y él acostumbraba en el viernes en la tarde hacer conexión con el aspecto de Malhut, que tiene mucho que ver con el aspecto del campo. Y entonces salían de la ciudad de Tzfat, que era una pequeña ciudad en ese entonces, el campo estaba ahí cerca. En arameo decía que iban a ir al huerto de las manzanas. En arameo se dice Hakal Tapujim. Y iban al huerto de las manzanas, ahí este lugar un poco afuera de la ciudad de Safed, ahí a recibir al Shabbat, a recibir al influjo del Shabbat, a recibir a la reina del Shabbat. Y un día les dijo: amigos, tenemos el mérito de que este Shabbat lo vamos a pasar en Jerusalén. Le dijeron: maestro, dentro de 15 minutos es Shabbat. ¿Cómo? Jerusalén está 10 horas de camino, por decir algo, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a pasar Shabbat? Cierre por favor todos los ojos. Cerraron todos los ojos, hizo una invocación y acto seguido nos cuentan los mismos alumnos de Rabbi Yitzhak que estaban todos en Jerusalén. De ahí nos damos cuenta que Yitzhak Luria tenía esta capacidad de lo que se llama Kfitzat HaDerech, este milagro en donde las distancias no existen, en donde verdaderamente todo está en nuestra mente, en donde no hay límites. Y entonces, imagínense ustedes que todos aparecieron, todos estaban en Jerusalén, y al final del Shabbat regresaron todos a Tzfat. Como esas hay tantas historias. Hay una historia hermosísima en donde el gran maestro Yosef Karo, que era bastante mayor que él, quizá 20 o 25 años, no estoy seguro, pero a tal grado, un día llegó muy afligido. Le dijo: maestro Yitzhak, Aria Kadosh, bendito maestro, te quiero contar algo que me sucedió. Cuéntamelo. Dice: mira, desde hace algunos días, entre mis alumnos de Alajá,
mis alumnos de este nivel de estudio de todo lo que es la legislación, me hicieron una pregunta que no pude responder. El Ari le dijo: tú, gran maestro Yosef Karo, no pudiste responder. No pude responder una pregunta muy compleja. Y por más que estudié y le pedía yo al Creador y me quedé noches, no obtuve la respuesta. Y a veces sucede, dice, no. Pero déjame decirte, vino el alumno más joven que tengo, un muchacho muy joven, que es inexperto, que todavía no sabe gran cosa. Y vino y me explicó, me dijo: Moré, ¿puedo yo darle mi opinión? Dijo: sí, claro. Dice, y en una frase me reveló el secreto de todas estas preguntas por las cuales había yo agonizado. Dijo: dime, querido maestro Itzhak Luria, ¿cómo es esto posible? Llevamos años y años y años de estudio. Y un muchacho joven viene y de repente en una sola frase revela todo este secreto con su forma precisa, hermosa, perfecta. No tuve más que con las lágrimas en los ojos de la emoción reconocer que el muchacho había dado la respuesta acertada. ¿Me puedes decir qué es esto? Y el Ari le dijo: claro que sí. Dijo: mira, varios de nosotros, inclusive tú, eres como un aguador, alguien que trae el agua. Y te voy a contar una historia. Había un pueblo en donde no había agua. Y el agua había que irla a buscar a un cerro muy alto. Y en la punta del cerro, después de un camino extenuante, llegabas a este manantial y de allí se podía, con algunas cubetas, con mucha dificultad, bajar el agua. Y entonces esa agua se ponía en una fuente pública en donde venía la gente y con sus botellas y sus jícaras ya recogían esa agua y se la llevaban a casa. Dice, pero había que uno del pueblo, que era el fuerte, que se esmeraba por el beneficio de los demás, todos los días tenía que subir a este monte, ¿verdad? Y a veces con mucho frío, y a veces con mucho calor, y era un monte empinado y extenuante, y traerse estas cubetas muy pesadas de agua, y cuando llegaba había mucha gente esperando, y estas cubetas las ponían en esta fuente pública del pueblo. La gente venía y abrevaba y le agradecía mucho a esta persona que había hecho el esfuerzo. Dice, tú eres ese aguador. Con tu esfuerzo, tú has bajado ese conocimiento para que otros lo abreven. Y tu alumno, el joven, ha abrevado de esa agua que tú has traído con dificultad, con trabajo, con denuedo de ese cerro al que es difícil llegar, y que toda tu vida has estado allí trayendo estas explicaciones y estos secretos. Así que, maestro Yosef, no te aflijas, alégrate de que tú nos has bajado el agua para que todos abrevemos de tu sabiduría. Hermosísima historia, ¿no? Sabemos que un día como este, hace casi 500 años, es que partió Itzhak Luria. Y él estuvo al frente de su grupo nada más escasos 14 o 16 meses. Y en esos 14 o 16 meses reveló una cantidad de conocimiento que hoy nos cuesta vidas enteras entender. Kitvei Ari, los escritos del Ari, que ni siquiera son sus escritos, son los escritos ni siquiera de su alumno
Rabbi Haim Vital, son los escritos de Rabbi Shmuel Atzair, dice, el joven Rabbi Shmuel, que era el hijo de Haim Vital, y que allí es este estudio intenso, profundo, de las 10 sefirot y cómo funciona todo este universo como esta emanación del Creador, cómo todos nosotros y todo lo que existe es una emanación de ese amor que el Creador tiene por lo creado. Y siendo nosotros la expresión más elevada de esta creación, es justamente que el Creador nos inunda con esta luz y esta abundancia, que a veces no es muy notoria, que a veces es elusiva, nos elude y no sabemos dónde está, pero que ahí está. Y que precisamente esta idea en donde pareciera que no siempre estamos en esta situación de contacto directo con la luz, justamente para que ahondemos en nuestro aprendizaje. El aprendizaje de la humildad, el aprendizaje del esfuerzo, el aprendizaje del compartir con los demás, de saber que en todo lo que hagamos tenemos que tener en un lugar especial, privilegiado, los intereses de los demás. Y esto que se antoja como muy sencillo y que quizá a lo mejor lo sea, realmente no es que sea un paradigma de tipo de convivencia civil. Esto realmente emana de las reglas más profundas del cosmos. El cosmos fue creado para que el Creador impartiera sobre todo Él, su fuerza, su abundancia, su amor infinito. Y si lo que queremos es tener esta abundancia y esta fuerza, tenemos que imitar al Creador. Tenemos que ser emanadores. Y como no podemos ser puramente emanadores a nuestro nivel, tenemos primero que ser receptores, porque no podemos dar nada que no tengamos. Nadie puede dar algo que no tiene. Y en realidad todo el estudio de la Kabbalah, que quiere decir Lekabel, es cómo prepararnos para ser estos receptores, pero receptores divinos, receptores con características que nos acerquen al Creador con el puro acto de recibir. Y este acto de recibir es a la vez un acto de compartir. Y cuando nosotros entendemos esto, y todos los estudios del Ari justamente son para infundirnos con esta conciencia de que somos entidades que emanamos de la fuerza suprema. Cada uno de nosotros es una chispa de esta fuerza suprema y tenemos las mismas características de esta fuerza suprema, de ser infinitamente creativos y creadores, de ser infinitamente abundantes, de tener la posibilidad de la infinita felicidad, pero tenemos el libre albedrío, porque sin libre albedrío no seríamos causa, y por ello es que hay la oportunidad de escoger entre cumplir nuestro trabajo o no cumplirlo. Todos estos estudios del Ari Akadosh de bendita memoria, todo este esoterismo un tanto incomprensible, porque si leemos algunos de los escritos del Ari, si no hemos tenido una preparación en Kabbalah, la verdad es que no entendemos nada, o entendemos muy poco. Pero si lo ponemos dentro de este contexto y entendemos que todo tiene un propósito, y el propósito del Ari fue infundirnos
con nuestra capacidad divina, infundirnos con nuestra verdadera esencia, hacernos entender que venimos aquí a un trabajo de iluminación de este mundo. Y esta iluminación solo puede darse cuando somos afines al Creador. Y solo somos afines al Creador cuando en nuestro corazón arde el amor por los demás. Y como no es una característica, digamos, innata del ser encarnado, tenemos que aprender. Y por ello tenemos todas estas vidas para aprender a llenarnos de este fuego divino de amor y de expresión de vida hacia los demás. Todo lo que hizo Itzhak Luria y todo el sentido de las obras de los grandes Mekubalim es este entendimiento. Porque cuando entonces tenemos este entendimiento, accedemos a este nivel que en hebreo se llama devekut, que quiere decir apego total a la luz. El objetivo de las almas más elevadas es estar en devekut, estar en apego con la luz. ¿Y cómo podemos estar en apego con la luz? Cuando actuamos como la luz. Y solo podemos actuar como la luz cuando utilizamos en el buen sentido a nuestros semejantes para irradiarlos con todo lo que podemos irradiar. Cada uno de nosotros tiene atributos y tiene aptitudes distintas, y cada uno de nosotros viene a llenar un hueco, un lugar único en esta existencia para iluminar esa parte del mundo, y nadie más puede hacerlo más que cada uno de nosotros, y en ese sentido somos especiales. Estas son las grandes enseñanzas de nuestros maestros, uno de ellos desde luego el más grande quizá, Rabbi Itzhak Luria, de bendita memoria. Cuando él iba a dejar este mundo, y lo sabía, él dejó dicho específicamente qué tendría que pasar. Y justo este día, el 5 de Av, que siempre los grandes justos escogen el momento en que salen de este mundo. Itzhak Luria escogió este mundo, así como Rabbi Shimon Bar Yochai escogió el día 33 de la cuenta del Omer. No porque eran días maravillosos, sino justamente porque eran días aciagos, difíciles. El 5 de Av está en medio de estos 9 días iniciales del mes de Av, que son días muy difíciles, con mucha ocultamiento de la luz antes de llegar al 9 de Av, que es esta fecha tremenda donde la negatividad tiene, digamos, solo en ese día el control del universo. Así que el día 5 de Av, este día en que sale Itzhak Luria, nos deja ese fulgor para darnos la fuerza justamente en medio de estos días difíciles que se le conocen como Bein HaMeitzarim, los días de estrechez, los días en donde la presencia divina, la Shejina, no es muy evidente que esté en el mundo. Y sin embargo, en este amor incondicional a la humanidad, al ser humano, estos seres grandiosos como Itzhak Luria salen justo en esos días difíciles, como el 33 de la cuenta del Omer, en medio de los 49 días del Omer, para ayudarnos a hacer una conexión. Porque se dice que cuando un alma elevadísima como la de Itzhak Luria sale de este mundo, nos ayuda a todos a hacer esa conexión, nos deja así como una carretera perfectamente libre y perfectamente llana para llegar a nuestro destino. Se dice que cuando él falleció dejó
perfectamente decretado quién tendría que hacer las exequias, todo el trabajo sagrado de limpiar el cuerpo, etc. Y se dice que obviamente cuando él fue llevado a esta mikve, a este baño ritual en donde su cuerpo fue limpiado, fue puesto en pues a un lado de esta mikve, tal como lo había dicho, y se dice que el cuerpo cobró ánimo. No podemos decir que cobró vida, cobró ánimo el cuerpo y solito se metió a la mikve, hizo las tevilot, hizo los sumergimientos, ¿verdad? Y luego este mismo cuerpo de Yitzhak Luria, ya sin vida, se posó de nuevo en la orilla de la mikve y bueno, finalmente fue vestido con los tajrijim, con estos ropajes que se pone al difunto, y finalmente fue sepultado allí, en este lugar donde hasta el día de hoy está allí, junto con su maestro el Ramak, junto con su hijo, que no sabemos muy bien cuál era su nombre, y junto a otros grandes tzadikim, grandes justos de esa era maravillosa de revelación de luz en esta ciudad de Tzfat. Hasta el día de hoy, desde luego, esta ciudad de Safed es la ciudad que es conocida como la ciudad de los Mekubalim, la ciudad de los cabalistas. Pero aun cuando hasta el día de hoy hay esta luz de recóndita, ¿verdad?, de los estudios de Kabbalah en Tzfat, no hubo otra generación más maravillosa como la de Yitzhak Luria y sus gurim, sus cachorros de león que revelaron tanta luz, y que hoy tenemos este mérito de conocer, si bien cada uno a su paso y si bien cada uno según su nivel se le va revelando estos conocimientos, pero ahí están. Este trabajo ha sido hecho para que este mundo sea mejor, para que finalmente revelemos la luz del Mashiach, la luz del ungido, la luz de esta nueva época, una época que será de paz, una época que será de amor al prójimo, una época en donde todo el dolor, el caos y el sufrimiento habrá de desaparecer. Y esta es nuestra época. Por ello, se dice que el estudio de la obra de Yitzhak Luria está indicada, así como el Zohar y otras obras cabalísticas, para el final de los tiempos. El final de los tiempos es ahora. Y es por eso que hoy podemos revelar y estudiar y profundizar en muchos de estos conocimientos, porque es el momento. Así nos lo dice el Zohar, así nos lo dice este libro fundamental de la Kabbalah, en esta época de la sexta centuria, del sexto milenio, la cuenta hebrea, año 5778. Estamos justo en este momento. Las puertas del cielo se abren y este conocimiento que está en el Zohar y en todas las fuentes de estos grandes maestros como Yitzhak Luria, de bendita memoria, están disponibles para que ya hagamos finalmente este trabajo que es la voluntad de nuestro Creador, la voluntad de todos los seres angelicales, la voluntad de las almas elevadas, de que terminemos de una vez por todas con el caos, el dolor y el sufrimiento. Y solo será cuando todos, o una buena parte de nosotros, nos elevemos en conciencia y entendamos la fuerza de esta frase fundamental de la Torah: Ve'ahavta le'reaja kamoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O bien, ama para tu prójimo lo que amas para ti mismo.
y actúe en consecuencia. Que por el mérito del gran Tzadik Yitzhak Luria, de bendita memoria, seamos todos meritorios de esta revelación de luz, de esta revelación de nuevos tiempos, de paz, de abundancia, de tolerancia, de convivencia, de elevación para todos nosotros, que una nueva época en donde el odio, las guerras, las enfermedades, el sufrimiento y el dolor queden como un recuerdo de la vieja energía, y que lo único que impere sea la presencia de la fuerza del Creador y de todo lo inconmensurablemente abundante y feliz que ello supone. Amén.